Bien, vamos a hablar ahora del tema clave, la conexión mente-cerebro-cuerpo. Entonces, siempre hay unas dificultades en diferenciar cositas. La mente básicamente es el software, la aplicación, ¿listo? Que está en el cerebro, que sea como el computador, y el cuerpo viene a ser como el periférico. En el ejemplo de un computador, la mente será el Windows en el Mac, el iOS. Y básicamente el cerebro el computador y el cuerpo la impresora. No se puede imprimir nada en la impresora sin una orden previa de la aplicación o del programa, ¿listo? Entonces, en el cuerpo nunca pasa algo en el cuerpo sino una orden previa de la mente. Es fundamental. Es indispensable entender que el pensamiento, la mente es generadora de mucho sufrimiento, ¿listo? Y genera problemas, tanto a nivel, o sea, trastornos emocionales como enfermedades. Ahora la primera pregunta es, ¿con qué persona hablas más durante todo el día? Escríbelo, por favor. Bien. Muchos dirán que con la pareja, que con los hijos, que con el jefe, que los compañeros de trabajo. Y te digo que no. Importante es entender que el pensamiento así como genera problemas, sufrimiento, también puede ser generador de sanación. Y la persona con quien hablas, adivina quién es, contigo mismo. Entonces miremos este ejercicio. La predisposición que tengamos en la vida, que vamos a aprender a ser o optimistas o pesimistas, en el último momento, antes de que algo nos abrume o nos rete, es fundamental. Entonces tenemos acá tres muchachos que van a hacer una vida de obstáculos, una carrera de obstáculos, una prueba de obstáculos, una pared. Si el primero puedes pensar que es un problema, mira la postura. El segundo un reto, el tercero una oportunidad. Si en el último momento se dicen, uno, ¿cómo eso se bloqueó? ¿Cómo voy a subir eso? Pues ya, el otro, esto será divertido. Y el otro, entre más rápido suba, más rápido tendré la recompensa. Entonces la neurociencia confirma que el cerebro cambia según lo que nos enfocamos, o en el optimismo o en el pesimismo. Y dentro del optimismo si tomamos las cosas como algo a sacarle provecho o un reto. ¿Listo? Eso es fundamental. Ahora, esto pareciera como algo de desarrollo personal, ¿no? Vamos a hablar de esto. El pensamiento genera dolores. El dolor y el sufrimiento son dos cosas diferentes. Entonces, ponle cuidado. Si en el pensamiento, cuando hay un dolor es un problema físico, se accidentó, se golpeó, tuvo una separación, el dolor emocional. El sufrimiento es postergar el dolor. Entonces, cuando nos pasa algo, empezamos a pensar, pero ¿por qué a mí? Pero no se puede, ¿por qué me hicieron? Es que siempre es así, es que soy débil y además lo mantienes mucho tiempo. Entonces, una emoción dura en promedio más o menos entre 5 segundos máximo 2 minutos. Pero al entrar el pensamiento a darle más interpretaciones, incluirle creencias, lo alarga. Y ese sufrimiento genera demasiado cortisol continuamente y acaba generando enfermedades. Entender. Entonces, el diálogo interno es que si te admites o repites pensamientos o creencias negativas, van en tu contra. Y se ha encontrado que el 50% de posibilidades o capacidades baja antes de hacer algún tipo de reto, de evento. Un ejemplo, una venta, las personas que manejan mercadeo, una presentación en público, una presentación de un proyecto, una idea novedosa. Si previamente te dices cosas negativas, se te bajan las posibilidades. Recordemos que cuando se estresa el cuerpo, toda esa sangre se va hacia la parte posterior del cerebro y hacia los músculos. Todo eso es producido por el cortisol, la adrenalina. Entonces, lo último que te digas es demasiado importante. ¿Listo? Entonces, hay que pensar, ¿qué me estoy diciendo antes de un negocio, una conferencia? Porque el optimismo es indispensable para tener éxito. No es lo único, pero es indispensable. El pesimismo es suficiente para no nos funcione nada. Este estudio con Dakar, en 2024, habla que el rendimiento no se cae por falta de talento, se cae por lo que te dices antes de actuar. Esto está confirmado con estudios 2024. Otro que habla de confianza, regulación emocional y motivación al logro en deportistas en 2025. Entonces, lo último si el pensamiento positivo, sobre todo en el último momento, genera esos factores que dan posibilidades de éxito. Y el autocriticarse está relacionado con ansiedad, impulsividad
y funciones ejecutivas. O sea, una persona que autocritica es otra manera de complicarse. Entonces, ¿qué nos decimos a último momento? Es el lenguaje que nos hablamos, es el lenguaje que desde infancia ha quedado en nuestras mentes, nos han dejado ahí como una grabadora, que luego en el momento más crucial, el momentico más de retador, surge. Y generalmente son creencias que no puedo, no es posible, no soy capaz, es muy complicado. Y si lo dices, nunca lo vas a lograr. Es un proceso de adelgazamiento, un proceso de quitar un dolor, un proceso de lograr metas en la vida. Sin darnos cuenta, inconscientemente, ahí mismo nos saboteamos y el cuerpo queda bloqueado. ¿Listo? Generalmente se congelan las acciones y no funcionas. Entonces, mira lo que la neurociencia nos dice. Es muy importante entenderlo. Acá está, mira, acá está la revisión. Por eso es que el optimismo es necesario. Y en cosas como este tipo de optimismo, de un positivismo que dice, o sea, pensar en positivo, pero además siendo proactivo, es necesario, saludable e indispensable. Entonces, el diálogo interno, ¿qué nos decimos? Tenemos que revisarlo. ¿Listo? Tenemos más hallazgos. Mira acá, por ejemplo, de que cuando hay optimismo hay menos riesgo de eventos del corazón y mortalidad por cualquier causa. O sea, ser optimista es una ventaja competitiva. El optimismo hace parte de la felicidad. Entonces, la felicidad no es algo, pues, como esotérico, como algo divagante, no. Estudios de felicidad hay muchísimos. Y existe incluso la medicina y la ciencia de la felicidad, que es un texto que maniobra muchísima información al respecto. Vemos acá qué pasa a nivel del cerebro. Entonces se activa la parte prefrontal, la conexión entre eje prefrontal y amígdala, que es la que bloquea, o la activa o la inactiva. ¿Listo? Pero con el optimismo se bloquea. Se activa la parte ventromedial de la corteza prefrontal, que es la que regula emociones, y la corteza cingulada actúa como un monitor de conflicto, o sea, nos ayuda a regular todo esto. Y regula la amígdala, que es el miedo a la amenaza, o sea, el diálogo interno. Lo último que nos dimos, tenemos que ser vigilantes. Vemos siempre decir, si digo puedo 7, 10 veces, pareciera chiste, pero puedes. Entonces, acá está, mire, otro metaanálisis, listo, de Chao, del Journal de Estudios de Felicidad, publicado en PubMed, la relación entre optimismo y el desempeño. ¿Listo? Un metaanálisis de 2023-2024. Entonces, el optimismo, el diálogo interno son herramientas de alto desempeño y de optimización de las funciones cerebrales. Por favor, acá coloquemos 3 cosas necesarias que salieron bien que salieron durante el día bien y las creamos al final del día. En una agendita, en un diario. Por lo menos 3 cosas diario por 3 meses. Si puede 5, maravilloso. ¿Listo? Es fundamental. Excelente. Vamos a la siguiente lección.